Hola a todos, aquí Eriz de nuevo y hoy seguimos con esta sección en el podcast de la hora alfa, que como venimos diciendo, aunque hace tiempo que no volvemos a publicar este tipo de entrevistas, con los últimos meses que hemos tenido de muchísimo trabajo, además de que también la situación tanto económica como social del mundo ahora con el COVID pues ha sido diferente, pero aquí estamos de nuevo. Entonces voy a recordaros un poquito que la idea ahora de la hora alfa no es solamente entrevistar a proveedores de Darwins como tal, sino también a personas que tengan pues dilatada experiencia en el sector y relevancia y que nos puedan contar todos los intrinsics, todo lo que pasa por dentro y darnos un poco la realidad de lo que hacen cuando no suele ser tan fácil llegar a ellos. Entonces, hoy vamos a hablar con un gestor fundamental que además aplica criterios value y que compagina su trabajo como gestor de un fondo con ser colaborador además en diferentes medios. Entonces, tiene un poco de todo. Además, que esté aquí nos viene perfecto, ya que tips o ideas que nos pueda presentar o cosas que hace podamos aplicarlas también vía la nueva integración que tenemos con Interactive Brokers, porque ya además se pueden crear estrategias sobre determinadas acciones que se puedan convertir en Darwins, listarse en nuestro exchange y ser invertibles. Por lo tanto, bueno, ahora hablamos más de esto. Jorge Ufano, bienvenido. ¿Qué tal? Un placer estar con vosotros aquí en vuestra casa y nada, encantado de charlar un ratillo contigo y con los oyentes. Fenomenal, pues oye, vamos ya a meternos al barro. Oye, aprovecho, ¿conocías lo que acabo de comentar de Darwin X Interactive Brokers? ¿Conoces lo que hacemos en Darwins como tal? Porque claro, ahora estas otras entrevistas han sido pues a proveedores de Darwins de forma más, es decir, más bajando un poco más a la parte técnica, pero es la primera vez yo creo que traemos a alguien totalmente de fuera que está en una gestora institucional. Entonces, me interesa saber si has tenido contactos, si sabes lo que hacemos en Darwin, qué pensabas que hacíamos, si no, etcétera, etcétera. Cuéntame un poquillo de eso. Sí, sé que estáis con el nuevo proyecto de sacar Darwiner de un Darwin o la posibilidad de que vuestros clientes puedan sacar o vender o tener Darwiners de acciones y creo que es un gran paso. Bueno, primero Interactive Broker creo que es para mí el mejor broker que hay en España para este tipo de productos para la inversión semiprofesional, incluso para la amateur. Tiene un poquito la problemática de que su interfaz es un poco más complicada, necesitas echarle algunos minutos, algunas orillas, no está todo tan masticado, digamos, para que un cliente nuevo pues pueda verlo todo mucho más colorido y mucho más sencillo, pero creo que merece la pena hacer ese esfuerzo porque una vez que ya te haces con el 40-50% de las cosas importantes, como por ejemplo los extractos o como por ejemplo la forma en la que vienen los tickers, que no es la misma que nos aparece por ejemplo en Bloomberg o en cualquier buscador, una vez que lo tienes personalizado y le has dedicado un poco de tiempo, creo que te da unas posibilidades tremendas y creo que para Darwin es muy importante, es un poco a mi juicio, tener otras posibilidades, además de lo que son divisas o además de lo que son CFDs, que para mi gusto tienes algunas cosas buenas, pero en general en la industria profesional pues es un producto que se mira con malos ojos Uh-huh. y que tiene alguna problemática. No sé que ha evolucionado mucho. Yo recuerdo cuando yo también operaba de una forma particular, bueno, de hecho un fondo de inversión que sea UCITS, como en nuestro caso, es decir, que tenga la normativa europea, los CFDs están prohibidos, pero si pudieses operar con ellos, pues siempre tienes, ¿no? Tienes que buscar siempre un buen broker, que no tengas, pues que vaya realmente a mercado, porque en muchas ocasiones, pues por ejemplo, pones una orden limitada de Santander a Sí. 4,44 y a lo mejor ves que el mercado ha tocado 4,43 en un momento de mucha volatilidad, una barrera de stops y sin embargo en el broker de CFDs te dice que no ha tocado ese precio y no te ha dado la orden como comprada, ¿no? Uh-huh. Eso me pasaba, a mí me acuerdo hace muchos años, supongo que la industria ha cambiado, ha mejorado. Sé que por ejemplo incluso los CFDs de Interactive Brokers pues son más transparentes, digamos, pero bueno, pues siempre es un producto derivado con Sí. un market maker y en principio, si se puede elegir a términos iguales y si no tienes que apalancarte, pues siempre para mí es mejor una acción que un CFD. Por lo tanto, oye, enhorabuena, creo que por el proyecto, creo que es interesante y en mi opinión creo que va a tener muchas personas interesadas en sacar Darwin de acciones y otros Perfecto. en seguirlos y otros tantos inversores en seguirlos.
Sí, así es. Yo creo que se abre un gran abanico y sobre todo que al final empezamos ya a generar un multiactivo, es decir, la posibilidad de invertir en diferentes activos y sobre todo que la gente puede invertir en ellos, que se cree esa carcasa invertible que permita que tu pequeña estrategia que tienes de invertir en el BBV, en el Santander y en, yo que sé, en Caixa si quieres, y ir cambiándolas, aunque lo hagas de forma manual, oye, puedes listarlo ahí, puede irte bien y en vez de arriesgar gran parte de tu capital, puedes utilizar el de otros. Entonces, es un punto muy interesante. Vamos ya, mira, vamos a pasar, y ahora ya que ya hemos bajado incluso en la parte técnica hemos hablado de market makers, hemos hablado de los CFDs, de que si son derivados, que si más o menos sintéticos y más o menos transparentes. Joder, mira, veo que, o sea, en tu perfil que vienes de económicas y luego te pasaste a hacer un máster en finanzas cuantitativas. Quiero que me linkes esto con por qué lo consideras interesante y un poco porque claro, aquí en la industria española tampoco hay tanta comunidad quant. Tuvimos, por ejemplo, hace unas semanas, meses, a Aitor Muguruza, que era una persona también que se había metido en el mundillo quant y sentía lo mismo. De hecho, él se había ido a Londres a trabajar y ahora trabajaba para otro fondo que ni siquiera estaba en Londres, que ya estaba fuera y que no tenía relación directa es decir, todo su camino ha sido de cada vez a salir más que a volver a entrar. Entonces, me parece interesante que me cuentes cómo ves un poco el panorama, el entorno quant en España, y ya luego me lo bajes un poco más a cómo cambia el proceso de I+D que, por ejemplo, tú llevas a cabo ahora con ese conocimiento más quant comparativamente con el más fundamental que quizá llevaban antes o que llevan otros gestores más fundamentales y más, no tan quant, es decir, más discrecionarios. Sí, bueno, yo creo que en España, y es una lástima para lo que nos gusta la forma cuantitativa de explorar los mercados, que yo creo que es muy válida y que tiene mucho futuro, pues en España realmente las gestoras en general, y hay muy pocas excepciones, tienen una apuesta por este tipo de gestión. Generalmente España es value. Antes has comentado que yo soy un gestor value, realmente soy más un gestor cuantitativo que utiliza el value y también utiliza otros instrumentos como puede ser, por ejemplo, la tendencia. Luego, si quieres, hablamos Vale. brevemente del Hablamos más de método. eso, sí, Pero perfecto. sería como un inversor, digamos, de análisis fundamental y de tendencia. Tendencial que compra empresas con buenos fundamentales y con sólidos balances. No tienen por qué ser value, pueden también ser growth, que la diferencia muy básica es que growth pues son empresas en crecimiento, empresas como por ejemplo puede ser Amazon, como puede ser Google, que son empresas que todos los años están creciendo sus múltiplos tanto de beneficios como de ingresos y que llevan un poco esa tendencia de resultados cada vez a mayor. A diferencia de Value, que puede ser una empresa que a lo mejor últimamente no ha crecido porque ha tenido algún problema transitorio, pero se ha puesto muy de capa caída en los mercados, no está de moda y por lo tanto su precio es muy inferior al precio que realmente tiene esa empresa, incluso descontando la mala situación puntual o económica que puede estar atravesando en un determinado momento. Entonces, son como dos diferencias dentro del análisis fundamental. Nosotros intentamos coger esas dos diferencias y además utilizar el momentum o lo que es una estrategia tendencial para seleccionar nuestras propias acciones. Luego, si quieres, entramos más en detalle. Vale. Pero sobre lo que preguntabas, este tipo de estrategias en España tienen poca cabida. En España el value es lo que predomina en casi todas las gestoras. Casi todas las gestoras van a tener algún fondo value y si te vas a gestoras que están fuera de lo que es las entidades financieras más grandes, que ahí pues pueden tener otro tipo de método. Lo que ha crecido en España es la gestión value, la gestión de pues, comprar empresas, analizarlas bien, analizar sus balances, hablar con sus equipos directivos, seguir la evolución de sus resultados y extrapolar cuál puede ser el valor de esa compañía futuro, compararlo con el valor de mercado actual y comprar si es más barato actualmente lo que pensamos que va a valer en el futuro. Así un poco resumiendo. Eso es lo Sí. que en España se ha puesto de moda, en principio con Paramés, que bueno, ha ocurrido que estos gestores pues pudieron demostrar que a la banca tradicional, que realmente pues los resultados con la gran cantidad de comisiones que suelen cobrar de una forma no solo directa, sino indirecta, a través, pues, por ejemplo, cuando compras divisas, que probablemente te cobran un porcentaje alto en ese cambio, que realmente como inversor o como partícipe de un fondo no caes en cuenta de ello, o cuando compras una determinada acción, pues sobre todo anteriormente, hace 10, 15 años, pues realmente eran comisiones caras, ¿no? Que también
pues hacían que lo que ganaban de comisión de gestión habría que añadir una gran cantidad también que ganaban de comisión de operativa o de Sí. brokeraje. Eso hace que de media los fondos españoles, y así lo dice Morningstar en su último informe, pues siguen siendo los peores fondos de Europa en cuanto a, pues como si fuese vuestro rating que hacéis de, no sé si es de Rescore o de los que tenéis, Sí, del eScore de los... pues imaginaros que cogemos todos los fondos, perdón, todos los Darwines nacionales y de otros países y los ordenamos y hacemos una media de esos ratios que vosotros analizáis como que es mejor o peor Darwin y lo metemos en esa media y lo vamos publicando por países, ¿no? En Morningstar lo que da son estrellas, cada fondo dependiendo de sus resultados de los últimos años pues pueden tener 1, 2, 3, 4, 5 estrellas y lo que se ha demostrado es que España de media es el país de los 30 o 40 que ponen de Europa, el peor. O sea, siempre estamos los últimos. Y ahí hay muchísimos fondos en España y muchos fondos de poco valor añadido. Y entonces lo que ha ocurrido es que la primera persona que creo que fue Paramés en su momento, que destacó mucho, era Value. Entonces ha creado como una comunidad Value que se ha ido retroalimentando entre sí y ya hemos llegado a un momento hace 3 o 4 años que parecía que lo único que funcionaba en España y lo único que ganaba de la gestión independiente nuevos clientes generalmente era la inversión value. Y todo el mundo se puso el apellido value y todo fondo, aunque no lo fuese, pues tenía una etiqueta value en su nombre casi como estrategia comercial. Lo que ha ocurrido es que en estos 3 o 4 últimos años el mundo ha sido muy growth, las empresas que más han crecido, las empresas que más han ganado han sido empresas de las que hablábamos de crecimiento, como por ejemplo sectores como el tecnológico, ¿no? Que casi todas las empresas allí son de crecimiento, y el value ha estado o ha tenido muy malos resultados en los últimos años. Por lo tanto, empieza a haber gente que se ha quedado, y conozco incluso algunos casos, que se ha quedado tanto de clientes como de gestores que empleaban estos métodos, bueno, defraudados con lo que era el value, porque no todos los años, incluso en periodos de 2 o 3 años, pues han tenido malos resultados. Y eso hace que se estén abriendo oportunidades para otro tipo de gestiones. Por ejemplo, la gestión growth se ha hecho también ahora mismo muy fuerte, o la gestión en empresas pequeñas, o la gestión cuantitativa, pues poco a poco, porque internacionalmente sí que está muchísimo más valorada. Si te vas a Londres, como comentabas antes, o incluso en Estados Unidos, en Estados Unidos existe como una especie de gestión de carteras que se hacen a través de, te sacas un pequeño título y puedes gestionar carteras de una forma totalmente oficial, hablando con diferentes brokers donde mandan los clientes y tienen muchísimo éxito y todo es gestión cuantitativa de este estilo, ¿no? Entonces, aquí en España estamos en pañales, estamos, digamos, como si estuviésemos en una segunda división B en cuanto a gestión, tanto por resultados como por gente que tenga ideas de hacer cosas novedosas y, por ejemplo, incluso de ETFs. España, ETFs no sacan ETFs novedosos como otros países que están siempre en la vanguardia, ¿no? Bien sea un Vanguard o bien sean cualquier otra casa que son de otros países que no son de aquí. Y creo que para mí como gestor cuantitativo, lógicamente es una pena. Creo que además hay un nicho de mercado aquí muy grande si se hace de una manera con marketing y creo que puede ser actualmente incluso ahora un buen momento porque hay muchas personas que están deseando diversificar su inversión, bien sea indexada, que ha estado muy de moda porque es lo que ha ganado más dinero en los últimos años, que es simplemente comprar índices y aguantar con ellos toda la vida, o value, pues esta diversificación con carteras algorítmicas creo que es muy importante porque da mucha alfa y además descorrelaciona mucho de todo lo que es invertir value o indexado, que al final es comprar bolsa y esperar. Sí, sí. No, de hecho, todo lo que dices me suena además muy, o sea, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices. Ese cambio de banca a value y ese cambio de value a quant también está ocurriendo. Es decir, lo que pasa es que es cierto que no llega tanto capital bajo gestión a la parte quant, yo creo. No sé exactamente por qué. Es decir, hay algo que yo no soy un gestor fundamental y tampoco estoy tan puesto en lo que tiene que ver con la parte institucional de la gestión de carteras y sobre todo en esto que me decías, pues que todo el mundo está en la parte value. Entonces me parece curioso cómo no hay más gente. Es cierto que igual aquí no tenemos cantera, pero ¿por qué no se pueden producir más pequeños fondos que hagan una gestión más cuantitativa con datos alternativos, etcétera, etcétera? Yo sí que tengo alguna experiencia de tratar con tanto bancos institucionales como con otras gestoras, pero es cierto que no llega tanto interés. Es curioso. Bueno, por un lado yo creo que es una cosa de cultura, es decir, al final las personas o algunas de los
de las personas responsables de las grandes entidades, por al final necesitas un paraguas para gestionar, es decir, las personas no pueden gestionar uno, decir, bueno, tengo 5 millones y voy a montar un fondo por mi cuenta, eso en España está prohibido, es decir, necesitas el paraguas de una gestora, necesitas que el responsable del fondo o el dueño del fondo no es el gestor, sino que es una gestora que está regulada y que cumple una serie de requisitos y por lo tanto tienes que estar dentro de una de ellas, si no por tu cuenta no puedes montar el proyecto. Luego, que se junte un grupo de personas interesadas en esto y monten una gestora, pues es complicado. Vosotros lo sabéis, que soy gestora y que creo que estáis regulados ahora tanto en España como en Reino Unido, pero que es un proceso tedioso, complicado y eso hace pues que te eche para atrás, ¿no? Necesitas también un capital. Y lo que ocurre es que estas personas, digamos, que dirigen este tipo de entidades y quizás en GPM sean una excepción y por eso sí que dan cabida, aparte de mi proyecto, el de otros gestores cuantitativos, pues cuando le planteas un proyecto cuantitativo no lo entienden. Y bueno, pues llega un momento en el que, porque he tenido colegas de profesión, socios, que sé que van a ganar dinero a medio y largo plazo, pero que cuando llegan a grandes entidades, es que lo tío Juan que compra y vende futuros o materias primas, no sabemos, a ver si esto nos va a dar problemas, o a la hora de mandar a lo mejor las órdenes a su broker, pues no están preparados los APIs y piensan que a ver si va a fallar y corren un riesgo reputacional grande de algo además que no conocen al 100% y entonces prefieren prescindir de eso y seguir con sus fondos tradicionales que no se separan mucho de una indexación a mercado o que compran valores value. Y luego existe, y esto es muy importante, a nivel de marketing. A nivel de marketing, vender un fondo cuantitativo es muy complicado porque algunas cosas no son tan fácil de ponerle una etiqueta y decir, hacemos esto. O por lo menos no se ha conseguido hasta ahora, ¿no? Porque dentro de las tripas de una gestión cuantitativa, pues hay algunas dificultades, una programación, problema de optimización, de robustez, de compramos y vendemos en un determinado punto y no se sabe por qué, tampoco das el código muchas veces a las otras personas, lógicamente, porque tienes tu propiedad intelectual y entonces el que está detrás no sabe muy bien lo que haces y al final hay una desconfianza. Sin embargo, el value tiene dos mensajes claros que son: compramos barato, eso todo el mundo, incluso una persona que no tenga nada que ver con el mundo de la bolsa, no sé, mi abuela incluso, ¿sabes? Pues ya le dice, compramos barato y mi abuela a lo mejor no invierte uno, y ya sabe lo que es, porque sí que ha comprado muchas veces. Y compra más barato. Y le suena muy lógico. Compramos algo barato, más barato de lo que realmente te vale. Y luego, lo segundo es, si algo cae mucho, es mejor, porque nosotros tenemos más potencial de revalorización, porque claro, como una determinada compañía pienso que vale 100 euros por acción, yo la compré a 50 y por lo que sea ha bajado a 30 o a 20 y he perdido a lo mejor el 50% del capital mío y de mis inversores, pero les vendo o les digo, no os preocupéis, ahora es el mejor momento. De hecho, voy a intentar comprar más, porque si antes tenía un potencial de revalorización del 100%, ahora lo tengo del 300%. Y eso en nuestro sesgo psicológico cae muy bien. Es como, ¿cómo me voy a salir ahora? Aunque haya perdido un 30%, pero es que de hecho voy a meter más, porque ahora sí que tenemos revalorización, ¿no? Es decir, no caéis en que a lo mejor, que a veces ocurre y es un poco la diferencia, por eso, bueno, aparte que tienes que estar mucho más encima de las empresas, ahora si quieres hablamos de las ventajas de hacer value o value cuantitativo, claro, muchas veces no todas las empresas cuando publican resultados, primero no, siempre ha habido algunas veces en que los resultados no son del todo exactos, muchas veces ya sabéis, los auditores y los CEOs de las empresas pues no se llevan muy bien en todos los casos y ha habido muchas veces engaños y segundo que cuando se publican los datos y tú tienes acceso a ellos, ya hay mucha gente que lo saben todos los socios de la propia empresa, lo pueden saber bancos si hay algún tipo de problema financiero y no llegas el primero, es casi como verlo en la prensa, que muchas veces ves las cosas en la prensa, pues ya se ha enterado todo el mundo, ¿no? Incluso hay a veces que te ponen una buena noticia sobre una empresa en la prensa cuando sus principales accionistas están vendiendo, ¿no? Y es una forma como de intentar tener otras personas a las que pasarles sus acciones, ¿no? Porque no es un buen momento y, sin embargo, la noticia en los principales periódicos es muy positiva, ¿no? No, estoy de acuerdo con lo que dices. De hecho, bueno, es un poco lo que venimos también a solucionar nosotros desde Darwinex. Esa posibilidad, principalmente una de ellas, yo diría que dos
o tres, pero cada una con diferentes prioridades. Una es el darle el paraguas de gestora y que se puedan gestionar capitales de terceros y sobre diferentes activos, o sea, multiactivo. Y por otro lado también la posibilidad de, oye, de ver cómo se puede promocionar algo a través de nuestras landing pages, de que pueda ser un private label, como ha contado Juan en otros podcasts. Entonces, aquí está claro que se combinan diferentes factores y que poco a poco también irá calando más a medida que haya, pues lo mismo de siempre, la distribución normal que nos podemos encontrar, a medida que la gente se vaya shifteando hacia un lado, los que se vayan quedando en el otro irán tratando de balancearla porque si no se van a quedar sin negocio, no por el hecho de las rentabilidades o del ajuste al riesgo, sino porque haya un approach quizá, no sé si decir más sofisticado, pero diferente también o acorde más quizá a los tiempos que corren. Sí, yo siempre he pensado que, pues, en vuestro caso, vuestra empresa es un gran candidato a tener en el futuro una gestora quant que sea, o tener una rama de vuestro negocio que sea una gestora quant pues que ofrezca fondos de inversión o SICAP, si no las eliminan ahora fiscalmente, que también es otro buen producto, en el cual, pues además, que sirva la parte de los Darwines o de los Darwin que tienen vuestros clientes como una especie de incubadora, además de que ya puedan ganar dinero, de que puedan tener clientes, ¿no? Y poder gestionar de una manera, digamos, contando con vosotros y vendiendo un producto que funciona, Sí. pues que tengan un poco el objetivo de que si eso funciona, pues eso puede ser una incubadora para ser gestor de un fondo que luego le montéis o con determinados compartimentos en las que deis cabida a gestores profesionales y también a gestores, digamos, de la cantera que tenéis, que son los Darwin, porque Sí, emergentes. creo que a nivel global y a nivel del mundo institucional, generalmente, pues un fondo de inversión puede ser, puedes no estar de acuerdo en que quizás a lo mejor es mejor invertir en un Darwin que en un fondo, porque un fondo también tiene muchas luego rigideces a la hora de normativas que hay que cumplir. Hay que pasar por esas reglas de normativa ESMA o de normativa de la Unión Europea o de un país particular, pero luego a nivel, cuando sales fuera, primero que estás totalmente auditado y cuando sales fuera tú dices, tengo un fondo de inversión y en general tienes más puertas abiertas, más posibles inversores que inviertan una cantidad más grande de dinero que si tienes, pues es que trabajo o tengo un Darwin en Darwinex. A día de hoy es así y muchas veces me lo he planteado, digo, quizás en el futuro una buena puerta pues sea que vosotros mismos también apostéis, sobre todo porque en España no hay nicho de esto, o sea, es un nicho totalmente abierto a que las empresas entren y destaquen. Y tenéis toda Sí. la parte de algoritmos y de control de riesgos y todo, No, bueno, y de a mi hecho entender, ¿eh? hay es decir, como te decía, el private label, por ejemplo, es una iniciativa que trata de traer al gestor más institucional, más profesionalizado, llamémoslo como quiera, para que pueda gestionar directamente bajo el paraguas de Darwinex. Entonces, esas cosas van a venir más pronto que tarde y estamos trabajando para ello. Además, me ha gustado también lo que has dicho de la incubadora o de esa aceleradora de traders aspirantes emergentes. De eso también hablaremos muy pronto sobre algunas iniciativas que tenemos en mente y que yo creo que van a gustar un montón a la comunidad. Y ahora vamos a cambiar un poco de tercio y ahora que ya hemos terminado un poco la parte más global y de entorno, quiero que me cuentes un poquillo ese proceso de I+D que hemos hablado antes. Es decir, cómo Jorge Ufano se pone, ya sea no todos los días, hablemos un poco también de eso, de qué haces todos los días en sí, que me imagino que no es el análisis, porque lo tendrás o hecho parte código, o hecho parte wizard, o hecho parte, ahora me cuentas un poquillo también de eso, pero ¿cómo empieza Jorge Ufano a generar la estrategia detrás del fondo que gestiona actualmente? Bueno, yo creo que realmente, sobre todo de leer mucho, no solo libros, sino más bien foro, de tener muchas conversaciones con personas que tienen éxito en los mercados, de haber probado cosas y plantearme muchas veces que, sobre todo, yo empecé con el análisis técnico, yo en el año 2005 terminé la carrera, estuve trabajando en una entidad 3 o 4 meses, rápidamente me di cuenta que yo quería, era de una forma bastante comercial, me di cuenta que lo que yo quería era gestionar, que lo que yo quería era aprender y me sumergí en el mundo del análisis técnico, estamos hablando del año 2007, y me leí los libros, un poco de referencia por aquel momento, y además, mientras estudiaba, bueno, monté una web que todavía funciona, que es clasesdebolsa.com, y lo que hacía es, a la vez que yo aprendía, daba clases, casi todas
bueno, gratuitas. De hecho, monté uno de los primeros canales de YouTube de formación financiera en España. Creo que fue el primero en el 2007, que es mi canal Jorge Ufano, que todavía lo tenemos abierto. Y entonces, ¿qué hacía? Pues aprendía y explicaba. Y eso es una forma muy fuerte de interiorizar cosas, ¿no? Y de tener críticas de gente, o bueno, pues por aquí, ¿por qué? Pues esto a mí no me funciona. Es decir, ya es una forma que creo que es muy importante para aprender, interactuar y decir, tengo esto y otro no, pues eso te lo falsea, eso no puede ser cierto, esto tiene este fallo. Ah, pues mira, pues voy a aprender por otro lado, o voy a ver o voy a aprender a programar y voy a ver si esta pauta que dice un libro X que funciona, luego la programas y es verdad que funciona como dice el libro o no es verdad, porque te puede, el mundo de la inversión ya sabemos cómo es, que ves un gráfico y la vista a lo mejor se te va a los 3 o 4 puntos donde ha funcionado y puedes tener un ejemplo y poner un libro y poner 2 o 3 ejemplos de algo que ha funcionado, obviando los otros 10 o 12 donde no ha funcionado. Y en el libro queda muy bonito, pero cuando rascas un poco te das cuenta de que es una pauta que tiene valor esperado negativo, es decir, que no es rentable a largo plazo explotarla. Entonces, bueno, pues me fui metiendo en el análisis técnico y, sin embargo, según iba pasando el tiempo, había cosas que miraba que no me funcionaban y que no era como los libros decían. Y me desencanté quizás un poco. Y entonces sabía que lo que es la tendencia sí que funcionaba y además es una idea muy lógica y es una idea que con el paso de los años el humano se va repitiendo y las dinámicas que se crean en los mercados actualmente pues son similares a las que se creaban hace 10 años, la euforia, el miedo, el apalancamiento que hace que en un determinado momento todo sube porque todo el mundo se está apalancando hasta que llega un momento en que eso se corta por cualquier motivo, que es imposible saber el momento, pero saber que alguna vez pasa, empiezan los margin calls y la tendencia del otro lado, lo que es los sentimientos de mercado, la euforia que podemos estar viviendo ahora, el pesimismo de otros momentos. Creía que todo eso sí que tenía un valor y que sí se podía explotar de alguna manera. Y entonces me partí a intentar hacer estrategias tendenciales, cosas sencillas. También trabajé mucho el corto plazo del intradía con gestores que creo que son muy buenos y me di cuenta que es muy difícil tener un buen sistema en intradía y además son sistemas que una vez que los tienes luego se pueden romper y unas determinadas pautas que al final el mercado se autoadapta mucho. Una determinada pauta intradía que funciona te dura 2 años y a lo mejor tú la acabas de poner a funcionar ya real después de hacer una simulación y de haberla descubierto. Sí. Y a los 3 meses se rompe, ya no funciona. Claro. Y entonces pensé que no era bueno centrarme en pautas que no tuviesen una lógica psicológica, humana, económica detrás. Y entonces cambié de óptica a un poco más medio plazo, donde hay muchísimo menos ruido y donde pues las tendencias, sobre todo en determinados sectores, me parecen mucho más lógicas, cómo se crean esas dinámicas de un determinado valor que de repente se pone de moda y empieza a subir. Y pues adapté lo que es mi gestión a ello, a intentar comprar cosas que tendencialmente son fuertes en el medio plazo y mantenerlas en cartera hasta que dejan de serlo. Y así estuve durante una temporada, pero me gusta mucho no solamente aprender de hecho, me gustaba mucho la contabilidad en la universidad, es decir, leer balances de empresas me gusta lo que es la economía, y poco a poco pues, vas leyendo algunos gestores value, te lees a lo mejor el libro de Greenblatt, que son libros sencillitos de lo que es análisis fundamental, vas viendo vídeos de otros gestores, españoles, internacionales, te metes en foros y poco a poco te vas dando cuenta que la gestión basada en análisis fundamental también es muy positiva y te piensas que por qué no combinar las dos cosas, que en este mundo además es muy difícil, es como que estamos los analistas o están los analistas técnicos y los fundamentales y es como una guerra y yo dije, bueno, a lo mejor se puede aprovechar lo mejor de los dos mundos. Entonces, y luego además, como había hecho mi máster en finanzas cuantitativas, pues sí tenía un bagaje, ¿no? Sobre todo aprender lo que son los riesgos, las volatilidades, lo que es la combinación de estrategias para bajar riesgos. Es decir, tenía como ese bagaje cuantitativo e intenté mezclar las 3 patas, un poco de tendencia, momentum, análisis fundamental y algo cuantitativo para encajarlos y unirlos. Y empecé, pues también a leer otros libros, a pensar, a programar con algún programador con el que trabajaba y pues llegué a crear un método que era muy sencillo en el cual pues lo que hago es, y es el que actualizo actualmente en el fondo GPM Acción que gestiono, que es coger empresas que tengan sólidos fundamentales a través de 3 o 4 ratios de análisis fundamental
pues poner cosas lógicas, ¿no? Empresas que estén baratas, que sí puedan estar creciendo en beneficio en los últimos años, que tengan una determinada deuda que no pase de un determinado nivel o de un determinado porcentaje sobre, por ejemplo, el capital social que tienen o sobre sus beneficios actuales. Y una vez que lo tengo, lo simulé a través de utilizando una plataforma que se llama Portfolio 1, 2 y 3, que en España es muy novedosa, pero que creo que es una recomendación. Es de pago, eso sí, es un poco cara, quizás a nivel retail pues sea un coste económico, pero creo que es interesante utilizarla. Y luego pues Bloomberg en la oficina, ¿no? El Bloomberg de toda la vida, el que se paga la terminal que tenemos nosotros en la oficina, pues también, pues entre las dos cosas, pues te creas como una especie de screener que te busca aquellos valores en todo el mundo, porque es un fondo global, que tienen características que por lo menos no son malas empresas, o sea, que no te están, bueno, luego es como todo, de las 500 seguro que hay alguna que sale mal, pero ya es estadística, ley de los grandes números y saber que esas que salen mal, pues algunas veces pues vas a tener un fallo, ¿no? Un ruido Sí, y ¿qué va a pasar? ¿Qué ocurre? sí, Que es nosotros, por normal. ejemplo, es normal, eso va a pasar en todos los tipos de sistemas o de estrategias que empleemos. ¿Cómo paríamos eso? Pues no invertimos más de un 2% en cada una de las compañías. A diferencia de un value que lo que hace es que sobre todo suele tener 30, 40 ideas a lo largo del año, porque aunque sea un equipo de 3 o 4 personas, mirarte compañías en profundidad, pues te da para 10, 15, 20 por persona al año, 30 a lo mejor, si no la miras en tan profundidad ahora es muy bueno. Pero sin embargo, con este método nosotros podemos, a través de un algoritmo, seleccionar todo el mundo, es decir, nuestro ámbito de mirada es menos exhaustivo, quizás nos quedamos más en los ratios, pero podemos mirar todas las empresas del mundo. A veces yo lo equiparo a pues un ojeador de un determinado, y en este sentido me gusta mucho Moneyball, por si lo han visto Sí, sí, sí. los oyentes, es decir, un ojeador que puede ser tradicional de toda la vida, que lo que hace es mira los equipos de fútbol o los jugadores de su barrio, de su ciudad, quizás un poco de su comunidad autónoma y ya está. Eso sí, si hay ahí un chico de la cantera que es buenísimo, pues probablemente sepa él mejor que nadie que hay que invertir en ese jugador, a otra. Esto sería un gestor value tradicional, a un value cuantitativo que lo que tiene es, digamos, imaginaros una base de datos de estadísticas de todos los partidos de fútbol que se juegan a nivel mundial, de todos los jugadores por partido, los pases que dan, los goles que meten, los fallos que tienen, su altura, y a través de eso saben que un determinado perfil es el jugador que tiene más probabilidades de llegar a ser una estrella, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que imagina que tiene que ir cogiendo a 20 al año. Pues de cada 20, eso sí, a alguno le va a salir mal, ¿no? Es normal, porque además tampoco los has mirado, ni los conoces, ¿sabes? Solo te basas en un ratio estadístico. Pero creo que a largo plazo da mucho más juego y que de media consigues mayor rentabilidad que simplemente pues, ser el ojeador bueno de tu ciudad, ¿no? Entonces, Sí. una vez que tenemos todos esos valores, digamos, que son consolidados o que son buenos, vamos a imaginar que los metemos en una urna, son como las acciones invertibles, y dentro de ellas, que imaginar que son como unas 500 de todo el mundo, que cada 3 meses pues vamos revaluando y sacando algunas y metiendo otras nuevas, lo que hacemos es que a la cartera las introducimos en función de que el sector al que pertenecen tenga buena tendencia actualmente, esté de moda, esté entrando dinero, esté con tendencia alcista, y también que la propia empresa dentro de ese sector pues también esté en estos momentos de moda y que tenga, digamos, esté en buena racha. Si fuesen jugadores de fútbol, por seguir con el ejemplo, está en buena racha, lleva 3 o 4 partidos metiendo gol, pues es el que Sí. quiero. Además de que es bueno, psicológicamente Está está bien, con la sí. moral por las nubes o se le ve bien físicamente. Ese es el que yo quiero para mí. Pues, entonces lo meto en mi equipo, juego ese partido y luego cuando pasen X partidos y ese jugador, que puede ser al partido siguiente o puede ser dentro de 2 o 3 temporadas, deja de tener la forma física, es decir, se ha deteriorado su tendencia, pues lo cojo y lo quito, y si viene otro que ya está bien dentro de mi cesta de buenos
buenas compañías, pues la introduzco a través de la cartera. Y ese es un poco el sistema, buscar buenos valores y buscar tendencia. Es un trabajo un poco laborioso, utilizo Portfolio 1, 2 y 3, Bloomberg, algo de Pro Time también algunas veces, y entre ello, pues es a lo que me dedico. Mucho tiempo, eso sí, porque al final cuando tienes un fondo, pues tienes 50, 60 compañías en cartera, porque no quiero, como digo, superar ninguna más de un 2% para que un fallo no me cueste mucho capital. Y claro, tienes que estar muy atento a muchas compañías, tener muchas alertas, porque al final tienes compañías de Japón, de Australia, de Alemania, de Estados Unidos, y es como que a todas horas te puede dar el salto de tener que comprar algo o vender algo si te salta tu stop. Y eso es lo que te mantiene todo el día un poco mirando los sistemas de alertas que tienes. Y luego, un poco eso sería la base, el pilar fundamental. Y luego, para intentar que todo el sistema, como al final tenemos mucha correlación con los índices bursátiles, pues para intentar ser menos un fondo mixto como somos y ser más, o parecernos al menos un poco a un fondo de gestión de retorno absoluto, es decir, no tener tanta correlación con los índices, que nuestro tracking error sea un poco más alto que la media de los fondos de nuestra categoría, pues tenemos alguna estrategia con futuros sobre índices estacional, basado en pautas estacionales puras, de que hay algunas quincenas del año que el SP lo hace mejor y otras peores, algunas pautas horarias, que también por ahí hay cosas que se pueden sacar muy buenas de comprar una determinada hora del día y vender en otra, y luego también tenemos pues cuando la tendencia se deteriora, la posibilidad de ponernos cortos con futuros de índices en estrategias también tendenciales, pero aquí ya no vamos a ningún tipo de base de datos de compañía, simplemente pues a lo mejor tenemos la cartera al 50% y la tendencia se está debilitando en España, pues podemos ponernos cortos de IBEX 35 o de Eurostoxx, y eso nos sirve un poco para compensar la parte de acciones y tener mucho menos volatilidad, que al final somos un fondo bastante moderado, conservador. El GPM acción, pues llevamos 4 años y en 4 años el máximo drawdown que hemos tenido, o sea, desde un pico previo la mayor caída es de un 11%, ¿no? Que es, digamos, una rentabilidad actualmente del 14%, y aspiramos a ganar que es lo que nos piden los inversores, es decir, tranquilidad, que no tener grandes sustos, y ganar más o menos el Euribor 4 más un 4 o 5%, ¿no? Al año, que actualmente, como el Euribor está negativo, pues sería más o menos ganar un 3,5 o 4%, pero sin grandes sustos. Y todo lo tenemos, ya digo, compensado, estas 3 patas. Y me falta un poco, que es el cóctel, algo de sentimiento que tenemos también. Tenemos algún sistemilla de cuando el sentimiento es muy eufórico, cubrimos un poquillo la cartera, pero esto sería un poco como una guinda con un pequeño porcentaje, y cuando el sentimiento es muy pesimista, pues le damos un extra de compras, ¿no? De futuros, que además va justamente al contrario de nuestra cartera de acciones, porque como es tendencial, cuando hay mucho pesimismo es cuando, sobre todo, las bolsas han caído mucho y nuestra cartera de acciones pues tiene muy poca ponderación. A lo mejor nos han quedado pues, de las 60 que podemos tener actualmente, que estamos en máximos y que la cartera está al máximo, a 10 o 8 acciones, ¿no? Entonces, para darle un peso, que también antes comentaba que los fondos muchas veces por normativa tienes que tener una serie de criterios que no puedes obviar. Unas restricciones. Nosotros mínimo tenemos que tener un 30% de renta variable, al ser un fondo mixto. Entonces, entre un 30 y un 75. Entonces, si la cartera de acciones se nos vacía y nos quedamos con 5 acciones al 1%, pues un 5%, pues tenemos que bien con cortos, con futuros de acciones, o de índices, o con largos, con futuros de índices, llegar a ese 30. Entonces, tenemos ahí otros sistemas que entran ahí pero vamos, que son como un poco ya la guinda del pastel, no son la base, ni mucho menos. Vale, pues entendido. Yo creo que lo has explicado además muy bien con muchas de las preguntas que tenía yo preparadas, las has respondido porque has hablado mucho de los diferentes datos que utilizáis, qué tipo de plataformas, al mismo tiempo también cómo entendéis, que es una cosa a mí de las que más me interesa, yo creo, a nivel de research, lo que tiene que ver con operativa quant, es la robustez, es decir, la búsqueda de cómo genero algo que durante diferentes épocas de mercado, diferentes regímenes de mercado que pueden ser más tirando de reversión a la media, más tipo momentum, algo mixto entre ambos, cómo entre ellos pues ir variando pero bueno, además me das tips
que tenemos en cuenta también los quants en sí, que son cosas de sentimiento para poder, oye, entender exactamente cuál puede ser la reacción de todo lo que se está generando externamente en los mercados. Entonces, bueno, o sea, yo creo que el sistema en sí, así a nivel de análisis, como me lo has contado, es bastante completo y tiene características de poder ser robusto a la hora de, ya te digo, incorporar diferentes datos alternativos, como decías, de sentimiento, más datos técnicos para la parte momentum y luego ya la parte más de ratios para, bueno, hacer ese filtrado inicial, como decías en la película de Moneyball, de, oye, llegar, que sí que es cierto que no hace falta llegar a todas las acciones del mundo, porque al final, a nivel, digamos, cuantitativo incluso, solamente por ser significativo, podrías llegar a universos aleatorios de acciones de 100 o 200 si incluyes, vamos a ponerle diferentes territorios, diferentes industrias en las cuales tendrías mínimo 10 o 20 de ellas que subirían en un determinado día, en una determinada semana o determinado mes. Pero me parece interesante el análisis de hacer el filtrado sobre todas para luego bajar y ahí ser más picky. Y sobre todo me parece también muy interesante algo que al principio cuando lo explicabas no me quedaba claro, que era el allocation fijo, no fijo, pero sí con un máximo del 2%. Me imaginaba que sería algo más variable dependiendo de ese o esos otros factores que incorporáis al análisis. Entonces, bueno, no sé si me quieres decir Sí, algo más de esto, pero... sí, no, sobre esto último interesante. Eh, Realmente un 2% es el máximo, pero lo normal, a lo mejor la mediana es un 1,10, o sea, la operación media tiene un 1,10. ¿En qué nos basamos para subir o bajar? Pues uno de los ratios básicos es un ATR del valor dividido entre su precio o cualquier otro indicador de volatilidad, es decir, pero esto, claro, yo creo que ya es lógica. Al final, un valor muy volátil de los que entran en cartera, pues a lo mejor está ponderado un 0,5%. Y un valor, una medium cap, un valor que no sea tan volátil, pues un 1. Y luego los grandes blue chips que nos entran también, lógicamente, que están dentro y que muchas de las empresas que tenemos, pues por ejemplo, Nike. Pues a lo mejor Nike, Sí. pues si entra Nike, entra casi con un 2%, porque es una empresa que se mueve, o un Coca-Cola, pues son empresas que se mueven muy poquito, es decir, que al día se mueven 3 o 4 veces menos que las otras. Al final, casi el riesgo por valor es el mismo, es decir, al final tener un 2% en Coca-Cola o tener un 0,5% en una small cap tecnológica, pues más o menos, quiero decir que cuando una sube un 5 es como si la otra estuviese subiendo un 1, es decir, más o menos es la misma. Entonces, al final el efecto de tu cartera es el mismo, prácticamente, ¿vale? Con el movimiento medio casi en al día, que te venga bien o mal, en la cartera te hacen perder lo mismo. Y luego también, como tenemos varios criterios, al final se nos juntan varios criterios y aquí se podría discutir si es sobreoptimización o no. Es una cosa que siempre me ha preocupado mucho y yo por eso intento Sí. sobreoptimizar lo menos posible, utilizar ideas básicas, incluso a veces mezclar. Y si tengo un ratio pues, de que hay que entrar, pues nosotros entramos en los valores que han roto máximos de las últimas semanas, del último año casi siempre, pero si alguna vez en lugar de 52 semanas son 48, pues sí que podemos ahí ser un poco flexible porque no creemos en la ortodoxia de los sistemas, de que la pauta exacta es esta y ya si te desvías un poco el sistema no va a funcionar tan bien. No, nosotros entendemos que hay una lógica detrás y que si tienes, por ejemplo, el stop en una media móvil de 30 sesiones, pues si en lugar de 30 pones 34 o 26, es indiferente Sí, para en así largo es. plazo. Es decir, una vez te va a ir a favor, otra vez te va a ir en contra. Exacto. Entonces, sí que tenemos como 8, 9, 10 criterios y no siempre entramos en un valor si cumple los 10. Con que nos cumple, imagínate, 8, pues ya, sobre todo si la cartera está muy vacía y nos sale, porque aquí tenemos luego, como digo, hay que conjugarlo con la parte normativa. Entonces, si tenemos pocas acciones de la cartera, porque imagínate que es un momento como ocurrió en febrero, en marzo, que el mercado se viene abajo y todas las acciones salen, menos 2 o 3 que permanecen, un Amazon o una empresa como nos ocurrió, por ejemplo, Clorox, que se dedicaba a desinfectantes, que son empresas que luego dices, claro, no me extraña que esto vaya bien, porque la pandemia le han venido bien, ¿no? A Amazon, a Clorox, a otro tipo de empresas biotecnológicas. Entonces, en ese caso, en ese momento en el cual la cartera de acciones se ha vaciado, pues claro, somos menos restrictivos a la hora de meter una acción en cartera. Lo que sí que el peso que le damos es, si una acción nos cumple 10 de 10, tiene más peso que si entra en Sí. cartera porque ha cumplido 8 de los 10 criterios. Y, por ejemplo, actualmente que tenemos a tope la cartera, pues para meter una y tenemos que sacar otra,
y para sacar a esa, la que tiene que entrar ya tiene que ser un 10 estrellas, tiene que cumplirlo todo, ¿no? Entonces, a lo mejor si entra una de 10, pues sacamos una de 8, hacemos como un cambio, ¿no? Entre fichar a, Entiendo. pues no sé, fichamos a Messi o a Mbappé para quitar a Benzema, pues bueno, seguramente el equipo meterá goles iguales y a lo mejor le damos un extra más, o no, a lo mejor la metemos y nos va peor, pero a priori parece que a día de hoy es mejor tener a Mbappé en el equipo que a Benzema, siendo los dos grandes jugadores. Pues mira, eso es un poco a lo que nos dedicamos, un poco ya es un análisis más fino, ¿no? de todo. Pero creo que es importante el riesgo, la ponderación, medirla en función del riesgo y en función de la cantidad de criterios con una V, vamos a poner como a los niños cuando van al colegio, con un visto, los que si tienen 10 preguntas, pues preferimos las que tienen 10 visto que no las que tienen 9, ¿no? Sí, sí, sí. No, pues ya te digo, muy interesante. Yo creo que además es que lo has explicado muy bien. Entonces, ya son cosas que bueno, darían para otra discusión como esta de la parte de allocation fija, que tiene mucho sentido con lo que dices de la gestión del riesgo en vez de ir a explotar una determinada acción o unas determinadas acciones o un determinado sector y ir más de forma conservadora. Ya que, y como en la parte técnica además me has respondido a muchas de las cosas, por no decir a todas. Has hablado de las necesidades regulatorias de esto. Al final, cuéntame un poquillo más cuál es el trabajo realmente de pasar, vamos a decir, de ser un gestor, porque el gestor institucional tiene mucho trabajo en el día a día. O sea, aunque el trabajo, digamos, más técnico quizá lo haga, oye, pues un algoritmo o dos, pero luego yo tenga que meter las órdenes. Claro, yo entiendo que existen muchas necesidades regulatorias, que las que tienes que estar atento, por lo tanto, sí o sí tienes que estar dentro de las pantallas, el trabajo comercial que existe de alguna forma, que no lo realicéis vosotros, pero bueno, al final, si alguien tiene interés en saber algo más de la parte técnica del fondo, no sé si os llega a vosotros, y todas esas cosas vamos a decir más horribles y time consuming que tenéis que hacer, aparte de los costes regulatorios, etcétera, etcétera. No sé si me puedes contar un poco Sí, ahí el entorno. sí. A ver, nosotros, por ejemplo, en mi caso, el fondo GP Malción es un fondo de autor, que a diferencia de la gran mayoría de fondos que hay en España, sobre todo los vendidos por las entidades financieras tradicionales, puedes poner ojos, cara a la persona que está gestionando tu dinero. Además, un poco también para diferenciarnos, yo todos los meses hago un informe o una especie de carta que enviamos a todos los partícipes y que publicamos tanto en la web de GPM como bueno, en mis redes sociales, ¿no? En mi cuenta de Twitter o en mi cuenta de LinkedIn, es decir, en las redes que tenemos, porque para mí es muy importante transmitir bien a los partícipes y es lo mínimo que les puedo garantizar, porque los resultados ya sabemos, sobre todo a corto plazo, que dependen de un factor suerte importante, es la transparencia. La transparencia en saber el método que tenemos, saber que lo estamos llevando a cabo, decir las principales acciones que hay en cartera, que se vea que además está dentro de lo que es el método, lo que hemos hecho en el mes, cómo vemos el mercado, cómo vemos la renta fija, por ejemplo, actualmente, con los problemas que hay con los tipos cero. Pues actualmente nosotros, esto es una estrategia totalmente discrecional, estamos pues cortos en renta fija desde hace ya bastantes años, casi no tenemos emisiones compradas y estamos cortos porque pensamos que los tipos cero y las expectativas de inflación van a subir y por lo tanto no creemos que sea racional, como muchas personas además dicen, tener renta fija en cartera que te dé rendimiento negativo, y como creemos que eso es irracional y que no es bueno, pues damos un paso más a lo que hacen otros fondos de nuestra categoría, que es mucho más difícil ir en contra de lo que hace la media, ¿no? El efecto este rebaño. Sí. Pues lo que hacemos es abrir cortos, y tenemos cortos de deuda española, algo de deuda italiana, porque lo que pensamos es que la renta fija, las rentabilidades actuales no se van a poder mantener de manera perpetua y los tipos actuales van a subir, y eso conlleva que los bonos bajen. Entonces, sí que tenemos algunas estrategias discrecionales, que podemos hablar de ellas en otro momento, que metemos también como píldoras dentro de nuestra estrategia global y que dan una gran diversificación. Y perdón, que ahora me he perdido el proceso mental. Sí, no, no, estábamos hablando un poco de la parte regulatoria, del trabajo comercial, del día a Sí. día, que es complejo. Sí, sí, sí. Sí, entonces decía que, bueno, es cierto que tenemos algunas restricciones, luego tenemos que, como decía, estaba explicando que al ser un fondo de autor, a diferencia de un fondo de una entidad en la que no se sabe ni quién te está gestionando tu dinero, ni te informan más que una vez cada año que te viene, o cuando vas a ver a tu comercial, a tu banco de toda la vida, que te pone, se saca el extracto y te dice, esto es lo que metiste, 10.000 euros, esto es lo que tienes ahora, lo que sea. Aquí Sí. damos muchísima más información y nos acercamos mucho más a los partícipes. De hecho, nosotros
que todavía no somos un fondo grande tampoco, quizás cuando tengamos miles de partícipes no pueda hacerlo, pero me gusta tener con todos los partícipes del fondo, tener una relación cercana con mi teléfono, dárselo, mi mail, si tienen cualquier duda, que te llamen, que te escriban. Generalmente luego no pasa, porque al escribirles todos los meses un informe de 4 o 5 páginas explicándoles con mucho detalle lo que has hecho durante el mes, pues casi nadie suele tener dudas, ¿no? Pero bueno, algunas veces me preguntan cosas y mi relación intenta ser cercana con ellos. Lo que sí que tenemos luego también, pues por ejemplo, tenemos una auditoría que nos mira todas las cuentas, tenemos que el valor liquidativo, que eso creo que está bien. Bueno, no lo lleva gente digamos, de mi equipo de gestión, es como un equipo aparte y por lo tanto muchas veces pues, puede haber algún tipo de error, entonces tengo que todos los días evaluar bien que todo lo que he comprado y todo lo que he vendido está bien metido en el sistema, que todo lo que he comprado y todo lo que he vendido en divisas está bien actualizado, que es un proceso que detrás, todo lo que es el back office que hay ahí detrás, es trabajado y de tener gente muy involucrada y muy valiosa haciendo esa otra pata de un fondo que no se ve y que realmente es clave en que un fondo funcione bien, ¿no? Porque puede haber problemas, como todo en la vida, puede haber problemas de que una acción japonesa pues no esté bien, como diría, introducido el ticker, entonces cuando la pones te sale otro precio, entonces si no se ve, te aparece que un día el fondo ha perdido un 0,3 y dices, ¿y esto? Pues mira, revísame este valor, que es que lo compré y todas esas cosas. Yo como gestor tengo que estar todos los días haciéndolo. Quizás, Sí. si fuese mi cuenta personal, pues lógicamente en un broker como Interactive Broker, que antes hablábamos de él, pues eso ya viene de manera automatizado, ¿no? El fondo Eso requiere ahí es. algunos procesos extras, ¿no? Que pueden ser un poco más tediosos y luego, lógicamente, todas las restricciones que hay, ¿no? De no pasarte de un determinado nivel Claro. de renta fija, de renta variable, y luego una cosa muy importante, los flujos de entrada y de salida del fondo. Al final es gratuito entrar, es gratuito salir, se sale de un día para otro, es muy líquido, pero un día puede pasarte que un inversor, por lo que sea, se marcha y de un día para otro tienes que te sale el 3 o el 4% del fondo, lo tienes invertido en activos de renta fija o de renta variable y tienes que vender y no vendes de una manera sistemática. Vendes es como si te dijese de un día para otro, ¿no? En lugar de como si te expulsasen a un jugador en tu equipo de fútbol, ¿no? Y te dicen, bueno, tienes ahora hoy sales al campo con 10, pues tienes que prescindir de uno y dices, pues si todos son buenísimos y lo están haciendo muy bien y Sí. estoy muy contentos, pero tienes que sacar a uno porque tienes que dar salida a liquidez y ya, pues todo eso te hace que dejes de ser sistemático por un tiempo, ¿no? Quizás podrías programar, es que si me sale un 3, pero ya es entrar en que al Sí, final digo, mira, estos incluso sobre momentos, optimización también. sí, yo digo, estos momentos lo que hago es que, bueno, saco a uno casi al azar y, oye, pues... Entonces, sí que tienes algunas cosas que no tienes en tu gestión particular y bueno, supongo que también os pasa a los Darwin este último punto, pues si un Darwin tiene 1.000.000 y mañana se quedan 600.000, pues bueno, no, a vosotros nos pasaría porque mandáis la orden a los flujos de cada uno de los clientes, es diferente. Nosotros, Sí. al final, un fondo, la diferencia es que es como si fuese una hucha grande de que todo el mundo, independientemente de que entren con 10 euros o con 100.000 euros, tiene las mismas condiciones, porque es como si todo se metiese en un saco y yo con ese saco fuese al supermercado a comprar y luego reparto proporcionalmente. Y el coste es el mismo para el que ha metido 100.000 que para el que han metido 10, tanto de comisión de gestión como si tuviésemos que repartir proporcionalmente el coste de brokeraje o el coste de cambiar divisas o el coste del auditor, todo eso se reparte de una forma proporcional y paga lo mismo proporcionalmente el que ha metido 1.000.000 o el que ha metido 20 euros. Entonces, eso también hace que, pues eso se llama fondo de inversión, una entidad colectiva, colectiviza mucho todo y todo el mundo también se siente como parte del proyecto y además no hay ningún tipo de que porque tengas más dinero invertido, pues tengas unas ventajas que no tenga otro, ¿no? Es exactamente las mismas ventajas y eso me parece que es digno de mencionar y que mucha gente está contenta con ello. Ujú. Vale, sí, sí, no, o sea, estoy de acuerdo. Y de hecho, al final, esta pregunta era un poco por entender más y porque la gente entienda más la diferencia entre que alguien pues pida una comisión de gestión, por ejemplo, que si no me equivoco, vosotros no la pedís, o por lo que he visto en el Nosotros no fondo. tenemos comisión de éxito no tenemos, sí, de gestión. Es verdad, A ver, de gestión sí, pero de éxito no es cierto, cierto es. sí, un fondo, a ver, el fondo, los ingresos que tiene son la comisión de gestión. Oye, si tienes éxito, pues el éxito. En nuestro caso, los fondos mixtos en general, ninguno tiene comisión de éxito. Y además, a mí nunca me ha parecido
que sea sensato porque puede crear algunas injusticias. Injusticias, por ejemplo, si yo tuviese comisión del éxito del 10% y durante los primeros, como todos son los mismos, no es como si fuese un Darwin, sino que todo es un saco igual, si yo, por ejemplo, voy ganando un 20% de aquí al 1 de junio, del 1 de enero al 1 de junio gano un 20%, el fondo me va a tener que durante el año he ganado exactamente, pues imagínate que es un 10% de comisión de éxito, que he ganado un 18%, ¿vale? Del 18% en la contabilidad del fondo va a haber como una provisión de que haya un saco de un 2% de la ganancia, en la cantidad que sea, que de momento no se ha pagado ni Hacienda de nada, porque estamos en junio, no, o sea, ni al gestor, porque eso se cobra, imagínate, a final de año. Entonces, lo que ocurre es que en el momento en el que entran nuevos partícipes, si el fondo empieza a perder, imagínate que pierde un 20%, los nuevos partícipes no perderán el 20%, perderán el 18%, porque el saco volverá y al final es como que el fondo ha tenido cero, lo que habías provisionado lo devuelves. Y al final esos partícipes están teniendo una ventaja. Los nuevos partícipes se están cogiendo del saco de que se ha guardado la provisión de los primeros. Y si uno se sale el día 1 de octubre, pues es al revés. Entonces, todas esas cosas crean una especie de dinámicas, de injusticias entre unos y otros, y como yo creo que es mejor todos iguales, pues pienso que es una comisión de gestión directa. Si tú sabes que estás en la comisión de gestión es del 1,45% anual, entonces si tú sabes que estás un mes vas a pagar el 0,12, si tú vas a estar más o menos 0,11, 0,12 al mes, si estás un día vas a pagar 1,45 de 365 días, y si estás 2 años vas a acabar pagando un 2,90, ¿no? Esa comisión se descuenta ya del precio, es decir, lo que ven los partícipes del valor liquidativo del fondo ya va neta de todo tipo de comisiones, las de brokeraje o la de gestión. Y luego una cosa muy importante que tiene en comparación con los ETFs es, primero, que nada más que entres, tú ya tienes la misma cartera que el resto, es decir, en el mismo segundo que has entrado, tú has comprado tu parte proporcional de la cartera del fondo, cada una de las acciones, bueno, al capital que tú has empleado, y por otro lado, y también es importante, no tienes ningún coste de compra. A diferencia de un ETF que tú, si vas metiendo 100 euros todos los meses y el broker te cobra un mínimo, pongamos, de 3 euros, pues ya metes 100, te quitan 3, entran 97, has perdido un 3%. Al mes siguiente metes otros 100, pues has perdido otro 3%. En el fondo, tú metes 100 euros, no te cobran nada. Y por sacar dinero tampoco nada. Eso es una gran ventaja, porque puedes hacer que mucha gente lo quiere como un ahorro a largo plazo, pues como una hucha que todos los meses metes tus 50 euros, tus 20 euros, tus 200 euros o lo que buenamente decidas, ¿no? Y eso es una importante ventaja con otros productos financieros. Y luego también tiene una gran ventaja, a mi juicio, yo también llevaba cuentas gestionadas en su momento, tipo lo casi vosotros en Darwin es, y ahí tiene dos ventajas. Primero, la fiscalidad. Los fondos de inversión, y aquí hay un debate de si justa o injustamente, pero la realidad es que los fondos de inversión y también los ETFs no lo tienen actualmente. Los ETFs, por ejemplo, la gente que está ahora muy de moda la gestión pasiva a través de ETFs, es el diferimiento fiscal en el tiempo de los beneficios obtenidos. Es decir, si hoy yo gano 10.000 euros con el fondo, yo en este año, si no he vendido el fondo, a mí me han rotado todas las acciones, porque en el fondo, como con la estrategia que tengo, indirectamente el cliente es como si estuviese teniendo una cartera de acciones rotacional, que va rotando en función de las propiedades que hemos descrito anteriormente, pero no tiene que decirle nada a Hacienda hasta que él no venda el producto entero. Incluso puede traspasar, si mi fondo al final no le acaba seduciendo o no le gusta o encuentra otro que cree que es mejor, traspasa a otro fondo y sigue sin tributar. Esto ocurre que ese diferimiento de pagar impuestos que medra tu capital con el paso del tiempo vas acumulando una gran ganancia. Al final ya sabemos todo lo que es la teoría de que si un fondo va ganando la exponencialidad de las ganancias, si tú vas mermando tu capital cada año porque estás operando en una cuenta gestionada o en un Darwin y tienes que tributar porque has ganado 10.000 y pagar a Hacienda la parte correspondiente, el año siguiente ya no tienes 10.000, tienes 8.000 o 7.500. En un fondo tú seguirías teniendo lo que habías invertido más 10.000. Y luego tiene una cosa que me fui dando también cuenta con el tiempo, de la injusticia, de que al final, si tú, por ejemplo, el primer año en una cuenta gestionada ganas 10.000, tú pagas a Hacienda, vamos a suponer un 20%, pagas a Hacienda 2.000 euros, ¿vale? Y has ganado 8.000. Si el año siguiente tú pierdes 10.000, Hacienda no te devuelve el dinero. Y tú has perdido, aunque haya ganado 10.000 año 1, pierdes 10.000 año 2, tú has tenido una pérdida de 2.000 euros, que ha sido el impuesto del primer año. Sin embargo, con un fondo no. Si tú un fondo, imagínate, empiezas con el fondo, actualmente que el valor liquidativo está a 11,50 aproximadamente, entras en el fondo a 11,50 y este año yo te gano un 10%,
tu valor del fondo va a ser aproximadamente 12,62 o 12,65. Si el año siguiente tú puedes vender, y si vendes, pues ya sí que tributas y te van y disfrutas las plusvalías, o puedes no vender, continuar, y si el año siguiente yo te pierdo un 10 y me vuelvo a ir a 11,50 valor liquidativo, tú has tenido 10.000 menos 10.000 y es cero, no es menos 2.000. Y eso, cuando me di cuenta, dije, uy, esto es un efecto doble, ¿no? Está el efecto de diferir las ganancias en el tiempo y luego que si tienes una racha así medio rara de que ganas un año y pierdes otro, por un lado, Hacienda cobra y por el lado de los fondos no. Y creo que es interesante, ¿no? Y luego otra cosa también que yo pondría a favor de los fondos en comparación con las cuentas gestionadas, que para mucha gente, supongo que ahí vosotros lo tenéis, puede ser un poco embrollo, es que al final, si mucha gente lo que está haciendo es replicar un determinado sistema a nivel fiscal, es como si él mismo estuviese haciendo todas esas operaciones. Si es un sistema que rota mucho, al final, cuando vas a hacer tu liquidación ante Hacienda, la cantidad de operaciones que muchas veces ni tu asesor sabe de dónde han venido, no saben si es esto un futuro de la soja o de una divisa rara, y el asesor no sabe ni lo que es, ni tú, y tienes que hacer una declaración que es compleja. ¿Qué ocurre? Que si lógicamente has ganado mucho dinero, pues probablemente te da igual. Pero si por mala suerte has escogido un Darwin que ha tenido una mala racha ese año y has perdido, pues dices, he perdido y encima tengo que ahora con el asesor que me vuelve loco, que si 200 operaciones, que por qué opero tanto, y con un fondo no. Con un fondo el fondo hace su liquidación, es como una empresa aparte y tú eres como si fueses accionista de una empresa que hasta que no liquides no vas a tener ningún tipo de trasiego administrativo, digamos. Sí, en los diferentes casos, pues cada uno tiene yo creo que una propuesta de valor al final, pero sí que es cierto que, bueno, pues a nivel, es un poco depende de lo que busque también el cliente. Por supuesto, estoy de Yo acuerdo, creo que en el caso, fíjate, por ejemplo, de Darwinex, y ya con esto terminamos, es esa reducción de todas las necesidades regulatorias y más principalmente para el gestor, más que obviamente también para el cliente, porque permite, a diferencia de en otros casos, pues oye, acercar o tener en el mismo lugar otro tipo de diversificación que puede ser como una diversificación de estrategias y de diferentes activos dentro de esas estrategias para poder, pues oye, tener en cuenta diferentes, ya te digo, sí, esa es una activos de las dentro de tu grandes cartera. ventajas. Esa es una Eso de las es. grandes ventajas de, por ejemplo, un Darwin, que es que la flexibilidad, la menor rigidez, la posibilidad de llegar a otros activos que no podrías llegar a través de un fondo de Sí. inversión, la gestión que no es tradicional, todo eso sí que puede dar un valor extra tanto de diversificación a las carteras y entiendo que es una de las grandes ventajas que tiene tener, por ejemplo, un Darwin y que me parece Sí. muy positiva, ¿no? No O tiene esa sea, rigidez, no tiene y ese luego paquete, ¿no? exacto. Y luego al final, como te decía, desde la parte del gestor, la facilidad de alguna forma de, oye, de dar ese paso y no solamente dar ese paso a una gestión más profesional y gestionada en sí a nivel regulatorio, sino que luego puedas tener la posibilidad también de expandir. Es decir, oye, voy a listar mi fondo aquí y que la gente meta pasta en mi fondo y sigamos por ahí. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la parte de back office también, que está casi completamente automatizada para los payouts, para la regulación, para el tema de los riesgos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno. Con el trabajo y eso, vamos, hay que felicitaros al 100%, porque soy consciente que muchas veces uno probablemente algunos clientes lo ven y ves ahí todo tan ya como hecho y preparado y no eres consciente de la cantidad de trabajo, de horas, Claro. de organización, de programación y de fallo, error que hay detrás y del trabajo que se ha realizado para tener el sistema montado como lo tenéis Así actualmente. es. Bueno, y con diferentes activos. Y bueno, que cada vez que ahora que vamos a ir incorporando más activos todavía y diferentes instrumentos dentro de esa tipología de activos, es que se va a ver todavía más. Y si no, no te preocupes que ya haré yo trabajo para que la gente lo vea y lo entienda. Pero vaya, yo creo que con esto hemos completado casi todas ya se nos va a una hora, si no me equivoco, casi de charla, pero es que es lo bueno, que al final hablamos de un montón de temáticas y de conceptos y al final bajamos un poco a lo de siempre, es decir, a que hay que seguir innovando en lo que tiene que ver con la gestión de capital para poder unir de alguna forma ese talento y ese capital de forma simple, con las mínimas necesidades regulatorias, con todo siendo lo más justo, meritocrático posible y con todos los tools, vamos a decir, necesarios para llegar a poder tanto crear cualquier estrategia, digamos, como nosotros decíamos con la parte Interactive Brokers y con los tools que tienen Interactive Brokers y con los activos que tienen Interactive Brokers, como por otro lado, el cliente que tenga la mayor posibilidad de opciones y pueda elegir y pueda cambiar de forma fácil en cuestión de sus necesidades. O sea que yo creo que es
es hacia donde va el futuro de la gestión, por así decirlo. Si quieres decirme tus últimas ideas de esa parte de futuro de la gestión, Jorge, y ya hacemos la conclusión. Bueno, aquí en España tiene que ser alguien muy innovador, ¿no? Alguien muy innovador, antes os mencionaba a vosotros, o una empresa de vuestro estilo, que realmente tenga clara que el futuro de la gestión vaya por ahí y que poco a poco, porque siempre he pensado que el sistema actual que hay de las entidades financieras, que tienen creo que el 95% de la gestión que se realiza en España a través de vehículos de inversión colectiva, por mucho que la tecnología, y lo hemos visto en otros sectores, como puede ser el sector, bueno, ya no digo de la distribución retail, o el sector incluso de las telecomunicaciones, en las que una gente rápidamente cambia el paradigma y se hace casi con el mercado. En el mundo de la inversión, quizás sea por toda la regulación, las trabas que existen, o incluso que a lo mejor la gente con su dinero pues prefiere siempre pensar que la confianza que le da a su entidad tradicional no es la misma que la de una startup. Lo que está claro, y realmente un fondo de inversión está fuera de balance, da igual que estés en una entidad pequeña o en una grande, ¿no? Porque es como si fuese una empresa que incluso aunque quebrase la entidad, no perderías tu dinero en un fondo de inversión. Pero os sucede que es un trasiego que yo pensaba que iba a ser mucho más rápido, como ha ocurrido en otros sectores, y que en nuestro sector está siendo muy lento. Yo no sé si esto es que se llega a un punto, de hecho hay teorías, ¿no?, de cómo evoluciona muchas la tecnología, de que se va creciendo poco a poco, muy lineal o incluso menos que lineal, y de repente sale una chispa, pum, y en un determinado momento se convierte en algo ya exponencial e irremediable, e irreversible. Quizás podemos llegar a un momento en que eso ocurre en la gestión de activos, o podemos seguir, eso sí, probablemente España no está a la vanguardia, o podemos seguir, pues poco a poco, eso sí, cada vez hay más personas que con la gestión indexada, con gestión de autor, gente que confía en Darwin, por ejemplo, que se va dando cuenta que la tradicionalidad de la banca no siempre es su mejor elección. Quizás es gente más joven también, con otra mentalidad, que quizás cuando vayan siendo las generaciones de los años que tengan ya 40 o 50 años, todo este trasiego se haya convertido ya en una realidad, pero a corto plazo no soy optimista. No soy optimista porque además al final la gestión está muy concentrada y está concentrado en personas que no quieren, lo que quieren es, no quieren problemas. Quieren algo que, bueno, que más o menos se muevan como los índices, porque saben que con esa estrategia de gestión lo importante es su equipo comercial, y en equipo comercial no gana nadie a las grandes gestoras o a los grandes bancos. Y ese equipo comercial, esa red comercial tan fuerte, tan potente que siguen teniendo, es lo que realmente crea valor a día de hoy. A mí me da pena como gestor que el valor esté en la red comercial y no en la calidad de la gestión, pero es así, y creo que salvo que haya un cambio de paradigma, va a seguir siendo así por muchos años, ¿no? Porque al final la gente ve esa confianza de su banco de toda la vida, más que le llaman 3 o 4 veces, le dicen que su vecino ve que está ganando en un fondo de la India o en un fondo de biotecnología y a lo mejor, pues venga aquí, o en criptomonedas, como estamos actualmente, que los bancos todavía sé que no se han metido, pero eso es lo que ahora mismo está como más de moda. Pero bueno, tengo esa esperanza, ¿no?, de que haya empresas pioneras, jóvenes, que no tengan mucha carga de tener que dar un cambio drástico en su estilo de negocio que haga que no tengan actualmente el personal adecuado y que sean nuevas y que den un shock y que vaya teniendo éxito una, porque si tiene éxito una probablemente venga otra que lo intentará hacer algo parecido, y que un poco entre todos, gestores un poco más jóvenes como en mi caso, empresas como si vosotros, como GPM, como son empresas que tienen otro tipo de estilo de ver el futuro, pues que vayamos poniendo nuestro granito de arena, porque creo que al final los grandes beneficiados van a ser siempre los clientes, los partícipes, los inversores. Estoy totalmente de acuerdo. De nuevo, al final es un juego en el que tenemos que entrar todos, desde todos los puntos de vista, tanto nuevas empresas disruptoras como gente que quiere cambiar las cosas, pero igual no sabe cómo o no tiene tantas posibilidades. Pero bueno, poco a poco al final es ir haciendo esa semilla. Oye, Jorge, pues un placer, encantado de que hayas transmitido todo este conocimiento y tanta información. Yo creo que va a ser un vídeo muy chulo que la gente de la comunidad lo va a agradecer un montón. Recordaros también a esa gente de la comunidad que cualquier cosilla, cualquier idea, cualquier pregunta que tengáis lo podéis enviar a través del link de SpeakPipe de Darwinex, que encontraréis en la descripción.
Ya sabéis que además nos encanta escuchar preguntas e ideas que podéis tener para futuros podcasts, porque al final esto, como de nuevo, es un efecto de red. Si nos decís ideas y cosas que podemos hacer, las consideraremos y las tendremos en cuenta. Al final, para nosotros también es bien porque no tenemos el conocimiento global de todo el mundo que está en la industria. También podéis escribirnos a content@darwinex.com y darnos vuestra opinión ahí, como acabo de decir, o mandaros esas preguntas e ideas que decíamos. Y nada más, lo dicho de nuevo, Jorge, muchísimas gracias y esperamos tenerte en el futuro y que sigas también con esa mentalidad hacia cambiar los paradigmas, hacia disrumpir en el sector. Bueno, muchas gracias, ha sido un dato muy, muy agradable y un placer estar aquí contigo y con los oyentes. Así que nada, muchas gracias por la invitación y hasta la próxima. Hasta la próxima, igualmente.